La sexualidad es un tema que atraviesa la vida de las personas. ¿Por qué? Porque ahí están todos los misterios, tanto de la vida como de la muerte. Está expresado en la cotidianidad, pero también en la economía, en el manejo del tiempo libre, de las amistades, de la familia de origen y también de las incomunidades, los conflictos y las crisis que surgen entre ellos. Me gusta definir la sexualidad como el derecho a ejercer el placer de vivir. El erotismo surge, emerge, florece cuando vivimos la vida con placer. Luego vamos a ver cómo se estimula el placer de vivir. Pero en principio tenemos que vincularlo siempre, la sexualidad y el erotismo, al placer de vivir. ¿Por qué está tan inhibido el placer de vivir, especialmente en la sexualidad? Por las religiones, ya lo hemos visto, por la historia, ya lo hemos visto, y aún así las primeras manifestaciones de los psicoanalistas tenían ideas un poco, eran grandes descubrimientos en el momento, pero luego nos vamos enterando que muchas cosas tuvieron que ser modificadas. Hoy en día se considera que la sexualidad es una conducta sana y necesaria en el desarrollo y la salud del ser humano. La libido o libido puede conjugarse en imágenes para obtener gratificación sexual. A veces una fantasía sexual expresa el deseo sexual. En otras provoca un deseo sexual que no necesita ser fantaseado para ser satisfecho. Esto está directamente vinculado al tema de los roles de géneros, las masculinidades y las feminidades. Y esta es la frase que quiero que siempre recuerden: la sexualidad solo adquiere significado en la cultura. ¿La propuesta cuál es? Dejar de considerar la sexualidad como un producto natural, sino como un producto de fuerzas históricos y sociales. Lo natural es el sexo, la parte biológica es lo natural. La sexualidad no es natural. La sexualidad es el producto de fuerzas histórico-sociales. La sexualidad es una unidad ficticia que nunca existió y que tal vez en algún futuro deje de existir. Es un invento de la mente humana. ¿Cuáles son los mecanismos de valorización de un varón para sentirse hombre hoy en día? ¿Cuáles son los mecanismos de valorización de una mujer? Es decir, ¿cómo el varón qué tiene que pasar para que un varón se sienta un hombre y qué tiene que pasar para que una mujer se sienta una verdadera mujer? La mayoría de los obstáculos en la sexualidad están inmersos en estos temas. Es importante que tengamos presente que la sexualidad no es una parte de la vida. No es cierto, ¿sí?, que nuestra vida está todo bien excepto en el sexo. No podemos separarla de nuestra vida. El sexo es como el respirar, el dormir, el comer. Son neurotransmisores y hormonas que están en nuestros torrentes sanguíneos desde antes de nacer hasta que nos morimos. Entonces, si vemos a la sexualidad como una parte de nuestra vida, entonces podemos castrar la sexualidad y pensar que está todo bien. Esto nunca es así. La sexualidad, si castramos la sexualidad, estamos castrando la vida, ¿sí? Nuestra vida se hace menor, se hace pequeña, se hace chata, ¿sí? Por eso que más allá del erotismo compartido, es central el cultivo del autoerotismo. Esto le vamos a dar mucho desarrollo a eso. Cuando estamos en una relación amoroso-erótica de pareja,
se incorpora inevitablemente el tema de la sexualidad, del erotismo, de la seducción, de la intimidad. En la modernidad está el desconcierto y los conflictos de todos estos temas, que todos estos temas producen por la ignorancia que se logra silenciando y escondiendo la reflexión sobre estos asuntos. Cuanto más ignorancia, cuanto más apegados a los mitos, a los ritos y a las creencias populares, civiles y religiosas, más problemas tendremos con nuestra sexualidad. Se dice que a través de nuestro sexo debemos encontrarnos y encontrar nuestro lugar en el mundo. Pero con la politización del sexo se logró no solo el control moral y su reverso, la desviación sexual, sino también el análisis político de oposición y de cambio. El término se refiere tanto a un acto como una categoría de persona, una práctica y por lo tanto un género, siempre un género. La educación de los hombres es complementaria pero diferente a la de la mujer. Entonces, cada uno vive la sexualidad desde la educación que nos dan. Debemos, a través de la historia, la sexualidad siempre está vinculado al poder. Hablábamos ayer y en el módulo 1 de los 4 paradigmas. Uno de ellos es la jerarquía. La jerarquía siempre es la manifestación del poder del que domina sobre el que se somete. Pero además, en la confrontación, yo tengo la razón. En la competencia, yo soy más. Y en la exclusión, o sea, tú no sirves, en las otras tres también existe la manifestación del poder. Si nuestra sexualidad está compuesta en un alto grado de estos 4 paradigmas, entonces la sexualidad la vamos a vivir a través del poderío que sintamos. Cuando el hombre se encuentra con algunas dificultades, algunos obstáculos en el desarrollo de su sexualidad, por ejemplo, dificultades en la erección, siente que pierde poder, siente que es menos hombre, porque la erección de su pene en nuestra cultura, y solo en nuestra cultura, es como un símbolo de la virilidad y de la hombría. Entonces, esto causa problemas de vida, porque si el hombre no se puede valorizar en la erección de su pene, entonces empieza a no valorizarse tampoco en su abundancia económica, en su abundancia de amor, de redes afectivas, en su cuidado físico, en casi todas las áreas, ¿sí? Es algo que va invadiendo todas las áreas. Las identidades sexuales están predeterminadas, no son automáticas ni fijas, ¿sí? Están socialmente organizadas y son contingentes y modificables, dependen de las relaciones. Tanto la masculinidad como la feminidad solo existen debido a la existencia de la otra. Son definiciones que se modifican y que cambian, unidas en una danza de vida y muerte aparentemente inevitable. Pareciera que somos incapaces de escapar de la diferencia sexual. Una diferencia en que las mujeres están continuamente subordinadas a los hombres. En todas las culturas existen estructuras de poder patriarcal que considerarían que esto es suficiente. La diferencia sexual aparentemente es necesaria y precaria, fundamental y a su vez provisional por transitoria. ¿Y cómo se determina la identidad sexual? Se determina alrededor de los 2 años de edad. Esto es importante que lo tengan claro. No es algo que se elija de manera consciente en la adolescencia o en la adultez. Se determina alrededor de los 2 años de edad. Y se construye partiendo de diversas variables
que se van construyendo, ¿sí?, en el transcurso de nuestras vidas. Hay una herencia biológica, pero se modifica por las contingencias, la reglamentación y el control social, y se sujeta a trastornos constantes por esperanzas y deseos inconscientes. Como ven, son muchas variables y además variables inestables, la mayoría de ellas. Existe una crisis cada vez mayor del significado de la sexualidad y del lugar que le damos al sexo en nuestras vidas y relaciones. La identidad y el placer, la obligan, y el poder, la elección y el consentimiento. Los puntos fijos que parecen organizar y reglamentar nuestras creencias sexuales, nuestra moral religiosa, familiar, y qué estilo, qué objeto de deseo y estilo de vida organizamos, han sido seriamente cuestionadas en la última parte de este siglo, especialmente principio de este siglo y fin del siglo pasado. Los valores tradicionales tuvieron una época parcial e ineficaz. Las normas quizás fueron restrictivas y autoritarias, pero el eclipse, la agonía de la hegemonía ha dejado un vacío. Añorar un regreso a una supuesta edad de oro de orden, decencia, disciplina y decoro está siendo ineficaz. La pregunta es, ¿cuál fue la edad de oro? ¿Cuál fue esa época donde la sexualidad se pudo vivir de la mejor manera? A veces pensamos que fue la época de los 60, de los 70, donde había cierta libertad sexual. Pero vamos a analizarlo un poco. Lo que pensamos que es el sexo y que el sexo estructura nuestra respuesta respecto de él. Debemos tomar una posición ante la diversidad, establecer qué formas de control apoyamos. El cambio para transformar las relaciones entre hombres y mujeres solo puede llevarse a cabo mediante procesos complejos, que van desde nuevos métodos de crianza de los hijos hasta condiciones económicas, legales y sociales radicalmente diferentes para las mujeres respecto de los hombres. El pluralismo moral comienza con la creencia de que el sexo ni es bueno ni es malo, sino un campo de posibilidades y potencialidades que deben juzgarse por el contexto en que ocurren. Esto es importante. En la consulta clínica, muchas veces me encuentro tanto con hombres como mujeres que dicen, no, con esta persona sí tuve un sexo extraordinario, con este menos, con este distinto, con mi pareja pues aburrido, etc. Nuestro erotismo, nuestra sexualidad se va a expresar en cada contexto y por lo tanto con cada persona de una manera distinta. No es lo mismo un amor de verano con una sexualidad que sabemos, nos garantizamos porque es de verano y nada más que de verano, que va a acabar. Cuando en las relaciones tenemos la certeza que van a acabar, somos capaces de sentir mucho menos miedo, muchas menos reglas y mucha más entrega. Cuanto más entrega hay, el erotismo surge y se manifiesta de una manera diferente. Pensar que el amante o la amante es la que determina nuestro nivel de gozo es popular, pero es inadecuado, es una creencia que nos limita. Tenemos que saber que lo que nosotros sentimos depende de nuestro estado interno en el momento que lo estamos ejecutando. Cada momento con cada persona va a sacar de adentro nuestro algo diferente. Tenemos que aprovechar todas las experiencias que hemos tenido para encontrar quiénes somos, complementando una experiencia con la otra, no comparándolas y excluyendo unas y aprobando otras, sino
complementando todas para ir llenándonos de nosotros mismos, conociendo cuál es nuestra sexualidad, nuestro erotismo, como una acumulación de experiencias, de las más gratas a las menos gratas. En las menos gratas, lo que vamos a aprender es a poner límites. De este modo se abre el camino a la aceptación de la diversidad sexual como la norma de nuestra cultura y el medio apropiado para pensar en la sexualidad. Como hemos visto a través del tiempo, la sexualidad fue cambiando de formas, fue cambiando de reglas, de condiciones, de moda, de ética, de estética y de política y de lógica. Todo lo que sentimos hoy puede ser reflexionado y vuelto a elegir. Lo que pensamos que es la vida no es la vida. ¿Sí? Es la co-construcción que tenemos con la cultura. Si somos capaces de darnos cuenta que nuestro erotismo, nuestra sexualidad, depende pura y exclusivamente de lo que nosotros pensamos acerca de ella, entonces tendremos la oportunidad de decidir, elegir si queremos transformarla, hacia dónde queremos transformarla, cómo, dónde, cuándo, con quién. Pero el primer paso para elegir nada es asumir, tomar conciencia, estar seguros que nuestro erotismo y nuestra sexualidad no la determina ningún otra. Se determina adentro nuestro y vamos a sentir eróticamente lo que pensemos. Y lo que pensamos depende de nuestra historia de vida. Si tenemos obstáculos en la sexualidad, entonces tenemos que revisar qué parte de nuestro sistema de creencias es la que está originando esos obstáculos. Y no echarle la culpa a nadie. Y otro punto, el yo soy así. Ok, claro, todos somos así. ¿Cuál es el problema de esa frase? El soy. En realidad, vamos siendo. Hoy somos. Pero tenemos que estar seguros que mañana podemos ser diferentes. ¿Sí? No es que mi esencia, lo escuché de algunas mujeres, mi esencia es que solo siento si es una relación amorosa. Está bien, si así piensa, eso va a sentir. Pero ¿para qué necesita pensar de esa manera? Porque si pensara de otra manera, sentiría otra cosa. A ver, no digo que esté mal pensar de esa manera. Lo único que estoy marcando es que todas las creencias nos limitan, nos estructuran, nos dan límites, nos contienen. Sentimos cierto nivel de seguridad y de confort. Todo eso también es cierto. Igualmente cierto es que nos limitan, ¿sí? Como estamos dentro de del módulo de los conceptos básicos, vamos a aclarar algunos términos que a veces no sabemos bien qué quieren decir. Por ejemplo, tenemos una manera de establecer el objeto de deseo y tiene que ver habitualmente entre el objeto de amor, que está representado por la madre introspectada, la madre que tuvimos desde chiquitos, puede ser igual o distinto del objeto de identificación, que es lo que asumimos de la figura masculina. Padre, tío, abuelo, vecino, da igual, ¿sí? Y la madre tampoco tiene que ser la madre, es la que hizo el maternaje, que podría haber sido el padre. Pero tenemos la imagen de lo que llamamos madre, que es del cuidado, de nuestro cuidado, y la identificación con la otra parte que habitualmente la ejerce el padre, pero a veces la ejerce la madre o alguna otra figura, que es el objeto con el cual nos identificamos. Entre estas dos cosas se construyen distintas
manera de vivirse. Por ejemplo, lo transgénero es sexo femenino y género masculino o al revés. ¿Esto qué quiere decir? Que puede nacer con un sexo, pero se siente, se identifica con el otro sexo. Entonces se vive como con la sexualidad del objeto de identificación. Entonces se llama disfobia de género, o sea, no coincide la parte biológica con la parte de la identificación como ser humano. El transexual es un transgénero, pero donde se hacen, y ahí dice cambio de género. Una cosa es el cambio de género, otra cosa muy distinta es el cambio de sexo. El cambio de sexo no existe. Lo que existe es el cambio de género. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende esto? Con tratamientos hormonales y con cirugías y con muchos años de tratamientos de muchas clases a nivel psicológico y educativo y etcétera, una persona puede sentirse realmente autoconstruida en otro género. Pero hoy en día no existe el cambio de sexo. O sea, por muchas cirugías, por muchas hormonas, por mucho tratamiento, el hombre que nació con sexo biológico femenino nunca va a tener un sexo biológico masculino. Va a tener lo que se le parece mucho, pero por ejemplo no va a tener próstata, semen, ¿sí? O al revés, la mujer que nació con una genitalidad masculina va a tener todo el aspecto físico y psicológico y conductual de una mujer, pero no va a tener ovarios, no va a poder tener hijos biológicos, ¿no? Porque no tiene útero, ¿ok? Entonces, el cambio de género existe, el cambio de sexo hoy en día no existe. Y el travesti, que a veces nos confundimos, que esto parece ser todo lo mismo, pero no es lo mismo. El travesti en general tiene que ver con el objeto de deseo, o sea, su gusto es diferente a su sexo, ¿sí? Puede ser de cualquier combinación, o sea, tenemos hombres que les gusta disfrazarse de mujer, aunque su objeto de deseo sea la mujer. Pueden ser hombres, y digo hombres porque es lo que más se da, al revés se da muy poco. Hombres que se visten como mujeres, pero que su objeto de deseo, o sea, con lo que ellos sienten la excitación, gusto y atracción, es con las mujeres. ¿Sí? O sea, el que se vistan de mujeres no quiere decir que le gusten los hombres. ¿Sí? Le pueden seguir gustando las mujeres, pero les excita vestirse como mujeres. La verdad que he trabajado con unos cuantos hombres travestis y me muestran sus fotos cuando se visten como mujeres y se maquillan como mujeres y la verdad que quedan bellísimos. Y están casados con una mujer y si la mujer es flexible y acepta todo esto, pues se divierten muchísimo, ¿sí? En el erotismo y en la sexualidad. Homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual, yo creo que eso todo el mundo sabe qué es. Pansexual es una persona que puede excitarse con cualquier sexo en cualquier momento, ¿sí? Y dependiendo de las circunstancias. También hay distintos tipos de conducta. Por ejemplo, el ambisexual, se reconocen y se sienten de ambos sexos y preferencias, ¿sí? Se sienten tanto hombres como mujeres y pueden tener, compartir su erotismo con hombres y mujeres. La androginia, que tiene características físicas y trato tanto femeninas como masculinas. La paidofilia, que son aquellas relaciones mayores o iguales a 15 años de diferencia. Y la gerontofilia, que es menor o igual
a 15 años de diferencias. Creo que no necesita mucha explicación. El doctor Kinsey era un investigador de insectos, pero un día se casa y tiene problemas sexuales con su mujer porque no podían llegar al coito. Entonces van a un médico y el médico les explica cómo tienen que hacer, y este investigador se pregunta cuál será el tipo de relaciones sexuales que tienen los seres humanos. Como era un investigador y además muy serio, esta fue la pregunta que se le ocurrió. Y consiguió los fondos para realmente tener una experiencia a nivel de todos Estados Unidos en cuanto a tener una encuesta con 5.000 personas en todos los estados de Estados Unidos. Entonces, hizo esta tabla, generó dependiendo del tipo de experiencia, relaciones totalmente heterosexuales, o sea, donde las personas solo van a tener sexo con el sexo opuesto, básicamente heterosexuales, que es la mayoría de la gente, ¿sí? Que casi siempre es homosexual, pero a veces tienen otro tipo de experiencia, preferentemente heterosexuales, que generalmente son heterosexuales, pero tienen habitualmente experiencias también con el otro sexo, bisexuales, que es de los dos lados, preferentemente homosexuales, básicamente homosexuales y exclusivamente homosexuales. A partir de su encuesta, estableció estas 6 categorías de personas. Esto fue realmente revolucionario. Él hizo esta encuesta primero con hombres y realmente los resultados fueron escandalosos en Estados Unidos porque no fue aceptado, ¿sí? El conocer estadísticamente que los hombres tenían sexo con hombres, que los hombres tenían sexo con su esposa, pero que también tenían sexo con amantes, y que también tenían sexo con muchas mujeres simultáneamente. Esto fue realmente una exposición insoportable en los altos medios académicos y políticos de Estados Unidos. Sin embargo, Kinsey logró tener fondos para hacer la misma, bueno, no la misma, una encuesta equivalente para las mujeres. Y tuvo una experiencia muy parecida. O sea, las mujeres vivían su sexualidad con otras mujeres, con su esposo, con amantes, con muchos amantes, y esto sí ya la sociedad norteamericana lo soportó, lo pudo soportar para el hombre, pero no para la mujer, y entonces lo corrieron de las universidades y le quitaron los fondos y lo mataron académicamente. Sin embargo, esto trascendió y quedó como un hito importantísimo en el estudio de la sexualidad en Occidente. Estudio de la sexualidad, como hemos visto, se hacía, bueno, desde Platón en adelante y desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, social, físico, médico, y ya en el siglo XIX psicológico. Se reunían todos estos académicos, todos estos investigadores y estudiosos en un pueblo de Alemania, y en ese recinto se habían acumulado 30.000 volúmenes de estudios sobre la sexualidad. Pero poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, creo que fue el 44 si no me equivoco,
Hitler mandó a bombardear el recinto y se incendió y se perdieron todos estos documentos. Entonces se hizo como un vacío hasta que el doctor Kinsey hace esta investigación en Estados Unidos y se reabre de una manera muy escandalosa para la época el estudio de la sexualidad en Occidente. Hay otras posiciones, además de la que acabo de mencionar, y tenemos esta. Javier Lizárraga es un investigador muy importante mexicano y parte de considerar al sexo desde sus características biológicas como un continuo, en cuyos dos extremos están individuos complementarios. O sea, en un extremo va a estar el hombre, el otro la mujer, y se dice, lo cual no es cierto, pero se dice que en el medio están los hermafroditas. Hay que tener muy en cuenta que el hermafroditismo se le llama solo a aquellas personas que pueden reproducirse a sí mismas, como algunas plantas. Y de esto en el ser humano no hay. Está, digamos, lo bisexual. Biológicamente, el ser humano es bisexual y polígamo. En cuanto podamos tener un foro presencial, nos va a explicar con lujo de detalles este punto el doctor Oscar Chávez Lanz, que es un biólogo especialista en sexualidad. Lo vamos a invitar para que venga a hablar con nosotros. A partir de la tabla de Kinsey, el doctor Lizárraga hace un desarrollo y llega a 168 tipos de expresiones sexuales. Acá está lo que hablábamos recién, que cuando se une un espermatozoide con un óvulo pueden suceder las dos combinaciones, o XX, ¿sí?, que es mujer, y si se agrega la testosterona, entonces vamos a tener XY, que sería el varón, biológicamente, ¿sí?, genitales femeninos o genitales masculinos. Cuando hay concordancia, o sea, que la mujer se siente mujer y el hombre se siente hombre, tenemos la mayor cantidad de casos. En la discordancia es cuando el hombre se siente mujer y la mujer se siente hombre, ¿sí?, que son todos los transexuales. Y en el medio está la bisexualidad. O sea, si hacemos una línea continua, donde un extremo esté XX y en el otro extremo esté XY, el doctor Lizárraga dice que todos estamos en algún punto de esa línea continua y que inclusive durante nuestra vida nos movemos en esa línea continua. Voy a mostrar la tabla, ustedes la tienen en el artículo. Voy a mostrar la tabla de las 168 tipos de comportamientos sexuales, ¿sí?, que son, arriba están viendo las 6 categorías del Dr. Kinsey. La S significa sin experiencia sexual, la O, ocultos o fantaseados, la A, con actividad sexual, ¿sí? Entonces, en cada una de las categorías existen esta subdivisión, ¿sí?, entre sin experiencia, fantaseado y con experiencia. Y a nivel vertical vuelve a decir, bueno, exclusivamente así, o predominantemente así, o preferentemente así, o mínimamente, o solo fantasías, o lo no erótico de plano, o fantasiado, acentuado y mínimo, ¿sí? Y así construye todas. Lo importante de esta tabla es darnos cuenta que la diversidad es lo que existe en nuestro mundo, en nuestra cotidianidad, en nuestro alrededor. Que esto de que somos heterosexuales
y la mayoría monógamos, o sea, con exclusividad sexual dentro de las relaciones de pareja, es una elección, pero que aún con esa definición o con esa declaración, no, yo soy heterosexual, monógama, aún ahí adentro de esa misma categoría, existen muchos comportamientos diferentes, ¿sí? Podríamos pensar en infinitos comportamientos diferentes. Aquí hay algunos otros conceptos definidos. Todo esto lo tienen en el artículo. Creo que no es necesario ahondar en ellos. Creo que acerca de género hemos hablado lo suficiente y vamos a tener también a una experta, la doctora Almaldana, que nos va a hablar sobre género y violencia de género en cuanto podamos hacer los encuentros presenciales. Entonces, podemos decir que lo que determina qué pasa en la relación erótica es la relación amorosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a cómo nosotros conformemos nuestras relaciones, vamos a tener una manera de demostrar y de sentir nuestro erotismo diferente. Vamos a darle una repasadita a cuáles son las funciones de la sexualidad. Las funciones son las procreadoras de identificación, de relación, hedonista, vital y sistémica. Vamos a ver más o menos qué quiere decir estas funciones. La de procreación tiene que ver, como lo dice, con la perpetuación de la especie, ¿sí? Desde finalidades jerárquicas a valores y políticas, porque en la medida que se reproducen las especies, se reproducen también todas las jerarquías culturales que haya en cada momento. Cuando estamos analizando la función de identificación, lo que vemos es el desarrollo y la consolidación de la personalidad, la maduración psicológica del individuo, la realización de su identidad y la integración de la persona. Todo esto es lo que hablamos hace un ratito alrededor de la identidad. Cuando la función es de relación, entonces entramos en cómo nos relacionamos con el mundo, con las demás personas y también con nuestra relación de pareja a través de la sexualidad. Vamos a tener distintas áreas, la relación interpersonal, que tiene que ver con una respuesta a la demanda y una oferta personal. En la mediación con otros cuerpos, o sea, con el encuentro con otra persona. En la mediación afectiva, o sea, a través de la comunicación con los otros seres humanos. La función hedonista tiene que ver con nuestro encuentro con el placer, que es la base de la salud sexual y psicológica. Este elemento, como lo mencioné desde la definición propia de sexualidad, es fundamental para el equilibrio individual, ¿sí? La función vital tiene que ver con la continuidad de la existencia, ¿sí? O sea, afirma el sentido de vida y mitiga la angustia de la muerte. En la medida que nos relacionamos eróticamente con otras personas, nuestro sentido de vida se expande y nuestra angustia de muerte disminuye. Y finalmente, la función sistémica. Si reflexionamos, esto no es tan fácil, ¿no?
si reflexionamos sobre todo esto que estamos hablando, entonces podría pasar que aumente la comprensión de los demás como una fuente de amor a la vida. Puede disminuir la rigidez y el moralismo en la medida que nos permitamos primero un pensamiento, una emoción y una conducta flexible. Y para que sea flexible tiene que ser sin juicio, ¿sí? Todo lo que hablamos ayer, con una actitud positiva de sí mismo y también de los otros, entonces disminuye la rigidez y el moralismo. Y también puede ser una fuente de equilibrio y armonía con la naturaleza, con la vida y con todas las cosas materiales. Bueno, estas son las funciones fundamentales que tiene la sexualidad. Es importante que cuando estamos hablando de sexualidad, nos demos cuenta del nivel de complejidad que tiene el tema. Hemos visto la parte anatómica, la parte funcional, la parte del continuo infinito de distintas maneras de vivir la sexualidad, aún dentro de una misma cultura, aún dentro de uno mismo, ¿sí? Y que cumple muchas funciones en nuestra vida. Sí, acá mencionamos 6 funciones, un poco para esquematizar, pero en realidad es importante que nos demos cuenta que cuando estamos hablando de sexualidad, no es simplemente irse a la cama con alguien y tener coito, sino que es muchísimo más que eso. Dentro nuestro involucra todas las áreas de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, de nuestro metabolismo, y ocupa una parte importantísima de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra conducta cotidiana, o sea, 24/7. Si pensamos la sexualidad como esos coitos que a veces tenemos, estamos reduciendo y aplastando toda nuestra inmensa vida en un pedacito de vida. Y después nos preguntamos por qué le tenemos miedo a la muerte, por qué le tenemos miedo al contagio del virus y a morirnos por el contagio del virus. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que vivimos bastante muertos. Entonces, el miedo a la muerte es muy grande, porque queremos vivir más tiempo para ver si logramos estar del todo vivos. Y castrar nuestra sexualidad es la mejor manera de estar un poco muerto todos los días. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la sexualidad en la vida del ser humano, en la vida de cada uno de todos ustedes? ¿Se dan cuenta que los obstáculos en la sexualidad pueden venir de muchos lados distintos? Y que cualquier obstáculo en la sexualidad nos tiene que llevar a la reflexión interna. Ok, sí es complejo, pero les doy una buena noticia. Hoy en día, cualquier obstáculo en la sexualidad se puede disolver y resolver. ¿Cómo? Haciendo las reflexiones necesarias y los ejercicios necesarios y la práctica necesaria. Como decía antes, poco a poco, pero sí se puede y es hermoso. Vamos a mirar un poquito la complejidad. ¿Cuáles son los principales conflictos? Los roles de género probablemente sea fundamental, ¿sí? Cómo se valoriza el hombre para ser hombre, la mujer para ser mujer, la lucha entre los géneros, la violencia de género, dentro de la agonía del sistema patriarcal,
Todo esto es una fuente de conflictos múltiples. También el modelo de sexualidad que eligen los cónyuges o los amantes o los amigos con derecho o como se quieran llamar, ¿sí? Es importante que sepamos que la sexualidad que tenemos la elegimos. Elegimos el modelo de sexualidad que queremos vivir. Y no es siempre el mismo, en el tiempo cambia. También tenemos hoy en día el problema de la sobreestimulación sexual. ¿Qué es esto? Hoy en día nos venden autos, desodorantes, casas, ropa, bueno, hasta cereales, a partir de modelos erotizantes. Hombres y mujeres semidesnudos, con actitud cachonda, que nos atraen eróticamente para vendernos desodorante. O sea, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que genera lo mismo que generaba la prohibición absoluta de la sexualidad. Cuando había una prohibición absoluta, tanto desde las instituciones civiles como religiosas, de la sexualidad, generaba personas estructuralmente insatisfechas. Hoy en día, con esta sobreestimulación sexual, genera exactamente lo mismo. Personas estructuralmente insatisfechas. ¿Por qué? Porque no tengo el pene tan grande como los modelos de la pornografía, o porque no gozo como gozan esas modelos, o porque no aguanto tanto, o porque no soy multiorgásmica o multiorgásmico, que bueno, está de moda este asunto, o porque tengo o no tengo orgasmos. Hay una manera de pensar en la sexualidad que está absolutamente sobrepasada. ¿Sí? Entonces genera frustración y gente estructuralmente insatisfecha. Entonces aquí gente insatisfecha, aquí gente insatisfecha. ¿Por qué hace la gente insatisfecha? ¿Qué hacen ustedes cuando se sienten insatisfechos? Pues van a la tienda y compran algo, ¿no? O una blusa, o alcohol, o cualquier cosa. Un auto, una casa nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, ¿sí? Porque hoy en día estamos en un mercado sexual, donde el sexo se compra y se vende. Vamos a profundizar en otro módulo, pero el que hoy se abre, se puede hablar de adicción sexual, tiene que ver con esto, con que el sexo es un producto que se compra y se vende en el mercado. Como la mota, como el alcohol, como cualquier otra droga, legal o ilegal, no importa. Entonces, convertimos la sexualidad nuevamente en un ámbito de insatisfacciones y problemas y obstáculos cada vez mayores. Sí. Si a todo esto le sumamos la ignorancia y los mitos que hay sobre la sexualidad, entonces realmente nos damos cuenta el tamaño de la complejidad de todos, de hoy en día, desde siempre, pero hoy en día, de lo que significa entrar en el tema de la sexualidad. Hay un módulo que específicamente vamos a tratar todos los obstáculos en la sexualidad, o todo lo que se le ha dado a llamar las disfunciones sexuales. ¿Sí? Vamos a analizar cada una de ellas y vamos a darle respuesta a cada una de ellas. Pero por lo pronto,
lo que tenemos que tener en la mente es que casi es raro que una persona no tenga problemas en su sexualidad. ¿Sí? Si vemos todo esto que hablamos solo el día de hoy, solamente esto, a ver, ¿cuántos de ustedes sabían cómo estaban construidos entre las entrepiernas? ¿Cuántos? ¿Cuántos hombres y mujeres sabían que somos tan parecidos, aún en los genitales? Todavía hay en este tema ignorancia anatómica. ¿Qué podemos esperar de nuestra sabiduría y nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras herramientas para enfocar las complejidades que tenemos dentro nuestro? Es fácil hablar de las complejidades ahí afuera, ¿sí? En la cultura, en el género, pero en realidad no es cierto que está allá afuera, está todo aquí adentro. Entonces, una reflexión, el primer paso de una reflexión hacia adentro de su propia sexualidad, el primer paso siempre es: me quiero conocer mi sexo biológico. Quiero conocer mi sexualidad, o sea, cuáles son todas las creencias que atraviesan, que están adentro, que están detrás, que están por debajo de mis decisiones acerca de mi sexualidad. Y sobre eso, cuáles son mis mitos, ¿sí? ¿Qué adquirí de la religión, de las instituciones y del internet y de la tele y de las películas? ¿Cuáles son mis ideas acerca de qué es la sexualidad y qué es el erotismo? ¿Sí? El próximo módulo vamos a hablar específicamente del erotismo y del desarrollo del erotismo, para que cada quien vaya automirándose. En este módulo solo queremos mirarnos, observarnos sin juicio de ninguna clase, simplemente observarnos cómo estamos construidos anatómicamente, metabólicamente, fisiológicamente, culturalmente, mentalmente, emocionalmente, conductualmente. ¿Quiénes vamos siendo? ¿Quiénes somos hoy y quiénes vamos siendo? ¿Sí? ¿Cómo hemos cambiado entre los 5 años, los 10, los 15, los 20, los 30, los 40? Puse algo más todavía para mirar las complejidades de la sexualidad. Y vamos a profundizarlo en el próximo módulo, pero quise adelantar esta parte acerca de los estímulos eróticos. Los estímulos eróticos pueden ser aprendidos, preprogramados, con una mediación o proceso afectivo, con una mediación cognitiva y como procesos biológicos. Esta tabla la tienen en su artículo y denle muchas vueltas a esto. ¿Qué me pasa a mí con todo esto? Toda esta teoría, si no la ponen en la vida personal, solo sirve para aumentar el discurso intelectual, pero no sirve para transformar la vida. ¿Sí? Entonces, cada vez que lean este artículo en particular, tienen que tener una intención, una disposición de poder ver cada una de estas cosas, pero en su vida personal. Y para nada se asusten de ver el nivel de complejidad y de ignorancia que tenemos todos en estos temas. Este fue uno de los motivadores que me llevó a mí a pensar en este diplomado, en profundizar en todos estos temas de la sexualidad, que parecen de la sexualidad, pero que en realidad atraviesan toda nuestra vida en cualquier área. Y tal vez
todo esto puede trascender. Hace un rato atrás mencioné que la sexualidad era un invento de la mente humana, en términos de que es fruto de la cultura y de la historia. Y decía, antes tal vez no estuvo esto, en el futuro tal vez tampoco exista. Tal vez, si pensamos que lo que tenemos entre las piernas nos limita en el desarrollo de nuestro camino de evolución, tal vez si en vez de mirarnos para todas las decisiones de la vida cotidiana, si en vez de vernos como mujer o como hombre, nos miramos como seres humanos, tal vez si nos relacionamos con el otro, independientemente del sexo que tenga, de ser humano a ser humano, entonces tal vez una parte importante de la complejidad de la sexualidad también se trascienda y se difume. Fuimos viendo desde el primer artículo de este módulo, pero también todo el módulo pasado, cómo va cambiando el papel de la mujer, el papel del hombre, los castigos a la mujer, las prebendas del hombre, cómo a la mujer se le pone el cinturón de castidad, cómo al hombre nunca se le pide una exclusividad sexual hasta las últimas décadas, la igualdad en la sexualidad exclusiva entre hombre y mujer es algo de unas pocas décadas, ¿sí? Después del movimiento feminista, digamos de los 70 hacia aquí, con la aparición de la píldora para controlar el embarazo, con el antibiótico para no todas, pero para algunas de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, la historia, la política, la sociología, la ciencia, inclusive ahora todo este desarrollo tecnocientífico, fue cambiando la manera de vivirse la sexualidad. Por eso esa frase que la repetí varias veces, la sexualidad solo adquiere significado en la cultura, porque en cada cultura, hoy en día, simultáneamente, no es la misma sexualidad en China, en Francia, que en México. No es lo mismo en Monterrey que en el DF que en Chiapas. O sea, se modifica el concepto de la sexualidad dependiendo del contexto, inclusive para uno mismo. En el contexto de la relación de pareja, somos, entre comillas somos porque no somos, vamos siendo, somos de determinada manera erótica, pero si tenemos un amante o 2 o 5, con cada uno de ellos vamos a expresar una sexualidad diferente porque el contexto cambia, ¿sí? Por eso decía hace un rato, lo importante es observarnos quiénes somos cada vez que nos autoerotizamos o que compartimos nuestro erotismo. No hay que comparar cómo nos sentimos, hay que sumar cómo nos sentimos para ir completando nuestra autopercepción de quiénes somos o vamos siendo eróticamente. Hay una base biológica, pero esa es la parte sexual, la parte de reproducción de las especies. Hay muchos animales que tienen una actividad sexual no procreadora. Por ejemplo, hay un tipo de chango, en particular los bonobos, que son bisexuales y son la especie de changos menos violentos de todos,
pero todas las diferencias se resuelven en comportamientos sexuales, la diversión se construye alrededor de la alegría más que la diversión, se construye a través de los intercambios sexuales y ahí es todos con todos, o sea, no hay una... ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cada contexto es específico de la parte biológica. Claro, sí, hay una parte biológica, pero todo lo demás es histórico-social, contextualizado en el tiempo y en el espacio, en general, pero también a nivel individual. No es lo mismo el erotismo que tienes un día que te salió todo bien, que estás feliz, que estás contenta, que estás totalmente expansiva, a el erotismo que te sale si te dio una gripe horrible y te duele todo el cuerpo y tienes temperatura. O sea, es distinta. Cuando pensamos en vivir la sexualidad de ser humano a ser humano, es porque estamos pretendiendo, lo cual es absolutamente difícil y complejo, que no se vive desde el estereotipo femenino y el estereotipo masculino, ¿sí? Por eso, el módulo 1, el repaso que hicimos al principio de los 4 paradigmas. ¿Qué porcentaje de esos 4 paradigmas tiene tu vida erótica? Ahí te vas a dar cuenta si tienes alguna posibilidad de vivir el erotismo, tu erotismo, sin el estereotipo femenino o masculino. Cuanto más alto sea el porcentaje de esos 4 paradigmas en tu sexualidad absolutamente individual, menos probabilidad vas a tener de poder vivir tu sexualidad desde el ser humano, más allá de tu genitalidad. La implicación es que se amplía tu erotismo, porque ser un ser humano es ser hombre y ser mujer simultáneamente. O sea, tú tienes hormonas masculinas y hormonas femeninas. Tienes los 2 tipos de hormonas, tienes los 2 tipos de neurotransmisores. Claro, tienes un poco más de testosteronas que las mujeres. Las mujeres también tienen testosterona y tienen otras hormonas que tú también tienes en menor cuantía, ¿sí? Pero ambos sexos tenemos las hormonas y los neurotransmisores suficientes para vivirnos como seres humanos completos. No sé si... ¿Qué implicaciones tiene? Que tu expansión sería muchísimo, la expansión de tu ser sería muchísimo más amplia. Y si la relación humana la relación sexual depende de la sensación, del nivel de relación, de conducta, hay, por supuesto que hay una liga, pero no es directa. O sea, no es que si una es mala, la otra es mala. A veces la relación humana puede ser muy buena y sin embargo la sexualidad puede estar reducida a casi nada. Y entonces ahí tenemos que entrar en la complejidad de la sexualidad. Porque a lo mejor esas personas trabajaron mucho más otras áreas de su vida que trabajar todos sus presupuestos eróticos. Y ni siquiera se dan cuenta cómo esos presupuestos y juicios, etcétera, eróticos afectan también el área de la comunicación y también el área de las finanzas y también el área, de la interrelación, o sea, de todo, hasta lo espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, desde el Tao se cultiva la energía sexual como la energía del crecimiento y el desarrollo espiritual. Es otra manera de enfocar la sexualidad.
Y si bien hay correlación en el sentido que desde los estereotipos, una mujer criada en el estereotipo convencional, si el marido se porta bien en el sentido que le obedece y que está cumpliendo con sus necesidades, entonces le va a permitir un acceso sexual. Pero si se porta mal o si está enojada, entonces va a aplicar la ley de las piernas cerradas, ¿sí? O la ley de me duele la cabeza. La manera de conocerse eróticamente es primero a través del autocultivo, el cultivo a nivel individual de tu erotismo y de tu sexualidad. Saber cuáles son todas tus fantasías eróticas, saberles cuáles no son y por qué no son. En otro módulo vamos a poner hasta un test acerca de las fantasías sexuales. Vamos a tratar el tema de las fantasías sexuales con todo detalle. Inclusive vamos a tratar el tema de la pornografía con todo detalle. La promiscuidad no es algo que colabore con tu autodescubrimiento. Cuando yo digo todas las experiencias que has tenido, obsérvalas con cuidado y agrégalas a tu erotismo. Que tú te dediques a acostarte con todo pájaro que se mueva, ya es una actitud que no tiene que ver con el autodescubrimiento, sino que tendría que ver en todo caso con una necesidad de buscar un límite nutritivo, un límite de equilibrio y de armonía interna tuya. La adicción al sexo me está hablando a mí de, a ver, lo voy a decir en rápido, vamos a profundizar en otro módulo sobre esto. La adicción no es un problema, es un resultado. Ayer hablamos bastante sobre esto. Estamos enfocados a querer desaparecer resultados, matar resultados. Esto no es factible. Los resultados son eso, son consecuencias de un problema. Entonces la adicción al sexo o a cualquier otra cosa proviene de ser el resultado de un problema que hay que encontrar para saber cuál es y elaborarlo.